Lo mismo que le hicieron a mi hija, lo mismo quiero para ellos, porque no son quienes para matarme a mi hija. Yo no le hice nada a nadie, mi hija no le hizo nada a nadie. ¿Cómo me lo devuelven? Ni con 100 años cada uno. Este caso sucedió hace bastante tiempo, fue en el año 2003, a finales de ese año. Sucedió en Argentina, en Florencio Varela, cuando Natalia Di Gallo tenía tan solo 16 años de edad. Era la única hija en común del segundo matrimonio de sus padres. Tenía otros hermanos, tanto por parte de madre como por parte de padre. Florencio Varela queda en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, casi llegando a la ciudad de La Plata. Estaba estudiando y terminando la secundaria como cualquier adolescente de su edad. Cada tanto salía con sus amigas y sus padres, Juan Di Gallo e Hilda González, le tenían permitido tan solo salir una sola vez a la semana. El 28 de diciembre del 2003 era domingo y Natalia saldría por segunda vez como excepción, ya que convenció a los padres de que la dejara salir. Natalia había terminado su relación hacía muy poquito tiempo con su novio y estaba queriendo distraerse. Iba a salir con Nicolás Gómez, que también vivía ahí en Florencio Varela, al que conocía de la escuela secundaria, no compartían cursos, pero sin embargo se estaban conociendo como amigos. Natalia no quería tener nada con él, simplemente quería distraerse. Ese día se iba a quedar en su casa, pero al recibir la llamada de Gómez fue así que decidió salir. La idea era que iban a ir a bailar a unos 4 kilómetros de la casa. Los boliches quedaban bien cerca, o las discos, y ella había prometido llegar temprano, alrededor de las 3 de la mañana. Pero llegó esa hora y Natalia no regresaba. A ese mismo momento, la familia recibe un llamado de una oficial de policía preguntándole si Natalia se encontraba en su casa. Los padres sabían que Natalia no estaba ahí y por eso se alarmaron. Como desde su casa no tenían cómo hacer una llamada a celular, no tenían crédito para eso, así era el sistema en ese año, tuvieron que ir hasta una estación de servicio y llamar al celular de Natalia. Y en ese momento los atiende Gómez y les dice algo que había pasado con Natalia, que lamentablemente les había ocurrido un incidente. Según las declaraciones de Gómez, dijo que habían ido al Parque Pereira Iraola, un parque muy grande que está ubicado también en zona sur, que estaban sentados en los asientos de atrás del auto cuando un individuo morocho de barba candado rompió el vidrio trasero de su Renault 11 color azul, con el que la había ido a buscar a Natalia, que bajó a Natalia del auto y lo bajó a él también, que lo llevó directamente hasta el baúl del auto donde lo dejó encerrado. Quiso arrancar el auto, pero como no pudo, se llevó a Natalia. Él estuvo ahí aproximadamente unas 2 horas hasta que intentó salir. Cuando sale, ve el celular de Natalia y es ahí donde llama a su familia para avisarle lo que había pasado. A la familia de él, no a la familia de Natalia. Camina unas 2 cuadras, unos 200 metros hasta la estación de servicio, donde da aviso a los playeros del lugar de lo que había sucedido. Y es ahí donde se dirige a hacer la denuncia. Es por eso que esta oficial de policía los llama a los padres de Natalia para preguntarle si ella estaba ahí. Los padres se dirigen directamente a la comisaría para informarse de la situación. Llegan hasta la dependencia policial donde se encontraba Gómez, que estaba siendo interrogado. Dice que estaba muy callado, que miraba para abajo, que en ningún momento cruzó la vista con ellos dos, y que cuando le tocó el momento de entrar a dar su declaración, terminó y el padre lo ve salir con una sonrisa en su rostro, como ya mirándolo de manera soberbia. De hecho se reía, se cruzaba de piernas, actuando con bastante impunidad y como muy tranquilo. Y recordemos que para ese momento todavía Natalia estaba desaparecida. Comenzaron a realizar los rastrillajes en la zona donde él dijo que había sucedido este hecho, pero Natalia no aparecía por ningún lado. La búsqueda, que se hizo de manera intensa, tardó unos 3 días, casi 4, hasta el 1 de enero del 2004, cuando se encuentra en una zanja el cuerpo de Natalia, envuelto en unas bolsas atadas con unas sogas. Se veía su cuerpo muy golpeado, fue identificada por el corte de pelo
y tenía claras señales de haber sufrido distinto tipo de abusos. Los padres nunca creyeron la versión de Gómez. De hecho, dijeron que a ella la tenían que buscar en otro lado porque a él no le creían. No lo conocían a Gómez, lo habían visto nada más esa vez cuando fue a buscar a su hija. Lo que sí se enteraron después es que la noche anterior Natalia también había salido con Gómez, pero que en vez de ir a bailar donde le habían prometido al padre, él terminó llevándola a un lugar muy lejano que era la casa de un primo de él, donde supuestamente había un cumpleaños. Natalia no solía tomar, pero ese día se sentía muy descompensada, estaba muy perdida, algo la tenía muy mareada, esto se lo contó a una de sus amigas, y él, para hacer tiempo a que ella se recuperara, la paseó durante bastantes horas con el auto para que ella llegara bien a su casa. Sin embargo, ella le contó también a sus primas y amigas que este joven intentó manosearla y que ella se enojó, que luego de una gran discusión terminó disculpándolo. Con respecto a la investigación, se dijo que la policía, que llegó en primer momento, arruinaron muchas de las pruebas al abrir con sus propias manos la bolsa en la que estaba envuelta, que también se llevaron las sogas tocándolas con sus manos, sacaron a Natalia de esas bolsas y la pusieron en el piso, contaminando así todo lo que podría llegar a ser una prueba fundamental para esclarecer quién le había hecho eso. Algo que estaba claro para muchos es que Natalia no estaba en ese lugar en el momento en que ellos comenzaron el rastrillaje. Ya habían rastrillado ese lugar, pero Natalia ahí no estaba, por lo que claramente sospechaban o tenían clara certeza de que había sido plantada en ese lugar tiempo después, mientras se realizaba la búsqueda. Con respecto a la autopsia, se determinó que había sufrido por asfixia mecánica y por compresión del pecho y el estómago, es decir, que le habían puesto la mano en la boca y además habían obstruido todo lo que es esta parte de su cuerpo. Dicen que es una muerte muy dolorosa. Gómez había aclarado que ellos en ningún momento habían tomado alcohol, que no habían intimidado, pero en el cuerpo de Natalia se habían encontrado fluidos seminales que se habían mandado a analizar, que no correspondían a Gómez, pero sí se pudo saber que había más de una persona involucrada. Cuando Natalia es encontrada, se estaba realizando en ese mismo y preciso momento la reconstrucción, según las palabras de Gómez, de lo que había sucedido. Había muchísimas contradicciones en lo que él contaba. Una de ellas era que él decía que habían roto la ventana trasera con un arma. Sin embargo, él no tenía ninguna astilla, ningún pedacito de vidrio, ni nada en sus prendas de vestir. Luego de que se le realiza la autopsia a Natalia, tampoco se encontró en la poca ropa que tenía puesta. No había ningún elemento que demostrara que ese vidrio había sido roto con ellos adentro. Otra de las cosas que llamaba la atención era que si era un ladrón que se llevó 30 pesos, ¿por qué dejó el celular de Natalia que estaba a la vista? Y acá es donde comienzan a aparecer cosas que solemos ver en este tipo de casos. Se habían levantado algunas pruebas de adentro del auto. Una de ellas era una jeringa y un frasco de un tipo de ansiolítico o sedante. Estas pruebas fueron incautadas, como les dije, del auto, pero se extraviaron. Debido a sus contradicciones, Gómez es detenido a los 20 días de encontrado el cuerpo de Natalia, pero luego mágicamente apareció un sobre con un pedacito de vidrio con la sangre de Natalia. Al encontrar esta prueba lo dejan en libertad. No había cumplido ni tan solo 3 meses en prisión, que fue dejado libre porque esto era como que fundamentaba o le daba más fuerza a la declaración que él había contado, esto de que los habían atacado. Sin embargo, tiempo más adelante, una de las peritos forenses que se encargaba de realizar el análisis en ese vidrio que habían encontrado, pudo determinar que esa prueba había sido también plantada, ya que el vidrio tenía sangre de Natalia, sí, pero era sangre que habían tomado de su cuerpo ya sin vida. Esto podría haber hecho que vuelva a prisión, sin embargo, nadie quiso detenerlo y él siguió libre durante muchos años más.
Otra de las cosas que llamaba mucho la atención sobre Gómez era su defensa. Tenía directamente todo un equipo de abogados defendiéndolo de los caros y que él no podía costear, ya que pertenecía a una familia de clase media baja, que este tipo de estudios son carísimos y no había forma de entender cómo es que lo estaban defendiendo. En su momento desviaron la mirada de Gómez y se investigó a un grupo de personas que se dijo formaban una banda, no se especificó qué. Estuvieron detenidos un tiempo hasta que se probó que ellos no tenían absolutamente nada que ver y también fueron dejados en libertad. Mientras tanto, pasaba el tiempo, pasaban los años y el caso de Natalia quedaba en el olvido, después de haber sido tapa de todos los diarios y de haber aparecido en todos los medios. Sin embargo, el padre y el abogado estuvieron día y noche buscando información por todo el barrio, por todos lados, hasta de los que no nos podemos imaginar, para conseguir información de si alguien había visto algo, si alguien conocía a este joven más allá de todo. Poder saber qué era lo que le había pasado a Natalia en realidad y encontrar a los responsables. La familia de Natalia no tenía dudas de la culpabilidad de Gómez y de que él estaba metido en esto y de que él sabía qué era lo que había pasado con Natalia. De hecho, él le preguntó todo el tiempo, habló del padre de Natalia, qué hizo con su hija. En julio del 2011, Gómez es detenido. Años después, 7 años y medio después, recién ahí lo vuelven a detener gracias a los testigos que habían conseguido los padres de Natalia. Y es más, habían testigos que fueron a declarar al día siguiente cuando vieron la noticia de la desaparición de Natalia. Una pareja que salía del bingo de La Plata pasó justamente por una zona que no era la del parque, y vieron cómo forzaban a una joven a entrar en un auto. Vieron un Renault 11 azul estacionado delante y atrás otro auto muy brilloso en el que querían hacer entrar a esta joven. Este matrimonio fue y realizó la denuncia al día siguiente. Ellos lo vieron en la ruta 36 en el kilómetro 29 en la esquina de Bosques, mucho antes de llegar al Parque Pereira Iraola, a tan solo 1 kilómetro de la casa de Natalia. El Renault 11 de Gómez era muy particular y era muy difícil confundirse. Y habían encontrado otros testigos que coincidían con este relato, que cuando llegó el juicio se presentaron a declarar y contaron que no lo habían hecho en su momento por miedo, porque les habían dicho que había gente muy pesada, que había gente con poder, y es más, que habían policías en este caso. Este hombre que tenía miedo a declarar en su momento coincidió junto con la pareja que había salido del bingo de La Plata y dijo que vio el auto de Gómez, vio que se detenía en ese lugar. Contó que él estaba descompuesto, que tuvo que bajar de su auto y hacer sus necesidades en un lugar que estaba ahí muy oscuro, que desde ahí pudo ver que algo estaba pasando, escuchó los gritos de Natalia que decían: ¿qué me haces? Y vio en ese momento con una persona con la descripción de Gómez que la agarraba del cuello, mientras los otros le pegaban y la introducían en el auto de atrás. Este hombre tenía clara certeza de quién era la persona que sostenía a Natalia del cuello, y era Gómez, al cual señaló en el juicio sin ningún tipo de problema. Cuando le preguntaron por qué no declaró antes, justamente él explicó que tenía miedo y que algo había pasado en su vida personal que le hizo entrar en razones y darse cuenta de que él no tenía por qué callarse y que tenía que contar la verdad. Así también hubo 2 testigos más. También había otro sospechoso que era un remisero. Por algún motivo se lo detuvo a este hombre también durante un tiempo y cuando llegó el juicio fue declarado inocente. El cuerpo de Natalia tuvo que ser exhumado para realizarle una segunda autopsia y se descubrieron cosas que no habían aparecido en la primera. Por ejemplo, que ella tenía un grado bastante alto de alcohol en sangre, que tenía 4 pinchazos en sus muslos, lo cual prueba o da a entender
que por ahí le introdujeron alguna sustancia para mantenerla drogada. La exhumación fue en el año 2005, antes de que Gómez sea detenido. El juicio comenzó en febrero del 2014, donde iban a comparecer todos estos testigos que les mencioné antes y algunas amigas de Natalia. En el juicio declaró Gómez. En todo momento él estaba muy tranquilo con todo, estaba callado, mirando hacia abajo. Los que estaban bastante inquietos eran la hermana de Gómez y su madre. Su madre acongojada, por supuesto, porque su hijo estaba ahí, pero su hermana en una actitud bastante molesta durante los 7 meses que duró el juicio. No hizo otra cosa más que hacerle gestos con la mano al padre o a la familia de Natalia. También estuvo burlándose todo el tiempo de ellos y riéndose por cada cosa que se comentaba. Con respecto al identikit, se dijo que esto no lo describió Gómez, a esa persona que nunca existió, sino que lo hizo la policía. A pesar de que esto se conocía antes de que comenzara el juicio, se sabe qué fue lo que pasó en realidad y habla un testigo de apellido Lanata, un hombre que hoy se encuentra detenido por otro caso bastante conocido también en Argentina, pero en su momento él declaró con la familia de Natalia, les dijo lo que él sabía, porque él era amigo de una prima de ella. Pues este hombre llamado Lanata dijo que él conocía a una persona que era la mano derecha de los dueños de una quinta que quedaba ahí en Florencio Varela, a tan solo 8 cuadras, 800 metros de la casa de Natalia. Que este hombre le contó que en esa quinta se realizaban fiestas a las que suelen ponerle el nombre de fiestas negras. Era un matrimonio llamado o de apellido Meyer, el hombre y su esposa, quienes realizaban este tipo de fiestas y solían llevar a chicas que no elegían estar ahí y que ahí fue donde llevaron a Natalia. Es decir, Gómez habría sido el entregador. Se la entregó a estas personas que estaban en esta quinta y el motivo solo lo sabe él, pero se cree que es por la venta de sustancias que también solían haber en esta quinta. Dijo que el propio encargado, la persona que estaba viviendo en esa quinta, fue quien se llevó el cuerpo de Natalia envuelto, que también retiraron colchones manchados con sangre, que retiraron frazadas y películas para adultos que se solían pasar ahí. Con esto se lo asoció también a la madre de Gómez. ¿Por qué? Porque ella tenía una casa de videos. Se dijo que en este lugar también hacían filmaciones para adultos con chicas que no estaban por su propia voluntad. Cuando fueron interrogados este matrimonio, Meyer y su esposa, ellos dijeron por supuesto que eran inocentes y que no tenían nada que ver, que no conocían a Gómez. Lamentablemente para ellos habían testigos que sí reconocían a Gómez por haber entrado varias veces en la quinta y que de hecho tenía una novia que vivía al lado de esta y que podía entrar por una parte que estaba rota siempre. Esta persona que le contó todo a este hombre, Lanata, reconoció 100% de que Natalia había estado en esa quinta y que de hecho cuando la sacaron dijo: no te das una idea la piel que tenía esa pendeja. Aseguró que hacían fiestas que traían a chicas de boliches de lugares nocturnos y quienes intervenían eran Refici, López y Meyer, que según él conformaban este trío amoroso y que estas prácticas que ellos realizaban ahí eran habituales. También hubo una mujer que le pudieron consultar, que trabajaba ahí como empleada de limpieza, que si bien no estaba cuando se realizaban estas fiestas, ella supo por intermedio de un remisero que la llevó hasta ahí, que dijo: yo acá dejo a unas cuantas chicas algunas noches. Por eso, después de todas estas declaraciones, la justicia ordenó la apertura de una causa paralela. Meyer murió durante el proceso, el hombre de la pareja, y su esposa, Karina López y Refici, esperaron en libertad, pero ambos fueron sobreseídos por la prescripción de la causa. Y en resumen, esto fue lo que hizo Gómez y estos individuos. Pasó a buscar a Natalia por su casa, hicieron 800 metros, el auto que estacionó detrás del de Gómez paró, bajaron 2 hombres,
bajó Gómez también del auto, la baja a Natalia a la fuerza y entre los tres, golpeándola, la pasan al auto de atrás. Estos hombres se retiran y la llevan a la quinta. Mientras tanto, Gómez se va hasta el parque a armar su coartada. A todo esto ellos habían salido aproximadamente a las 10 de la noche y Gómez realiza la denuncia a las 2:30 de la mañana. Durante todo ese tiempo él no había hablado con la familia de Natalia. Cuando le preguntaron por qué, porque no sabía qué decirles. Sin embargo, sí llamó a su familia desde el mismo teléfono de Natalia y fue hasta la estación de servicio donde él dijo que estaba muy nervioso, que estaba muy alterado cuando llegó. Sin embargo, había un chofer de un camión de grúas y estaban los playeros que indicaron que él estaba completamente tranquilo cuando llegó y que tardó en contarles lo que había pasado, que no se notaba como que le había pasado algo. Recordemos también que sus prendas de vestir no tenían ni señales de marcas de vidrio, ni un corte, absolutamente nada. Lo que nunca quedó claro para el público fue qué tipo de ADN encontraron. Se habla de un tercer ADN que no fue identificado, pero los dos ADN que supuestamente encontraron no se aclaró ni especificó a quiénes pertenecían. Entonces Gómez, quien nació un 11 de diciembre de 1984 y que para el momento del juicio en el 2014 tenía 29 años, su nombre completo, Nicolás Martín Gómez, fue condenado a 20 años de prisión. Se lo consideró partícipe necesario del delito de privación de la libertad triplemente agravada por ser cometida con el fin de someter sexualmente contra su voluntad a Natalia, por la intervención de 3 o más personas y por el resultado de muerte. Y el juez dijo que el relato de Gómez era mendaz, falaz, mentiroso. El fiscal pedía 23 años, pero al menos se consiguieron 20, que cuando cumpla la tercera parte de su condena podrían comenzar a recibir beneficios. Y en el momento en que se conoce la sentencia, la madre de Gómez comienza a gritar, decía que su hijo era completamente inocente, que nunca miraron para otro lado, que nunca buscaron a la persona que realmente fue la que hizo daño a Natalia, a pesar de todas las pruebas que había. La hermana, más fuerte aún, empezó a insultar al papá de Natalia, diciéndole un montón de cosas que había comprado los jueces. Sin embargo, el padre no tiene dinero, es un remisero, o era en su momento. Y empezaron a insultarlo de manera muy fuerte, de que él mismo había vendido a su hija, unas cosas horribles. Lamentablemente, como dijo el papá, Nicolás Gómez le mintió a ella, a su familia, y les hizo daño a ellos. Es entendible que no le importe el daño que les hizo a la familia de Natalia, pero tampoco le importa el daño que les hizo a su familia, que les mintió desde siempre. Que ellos fueron completamente respetuosos y entendieron el dolor que podía estar pasando a la familia de él, pero que tampoco iban a soportar que lo insulten, además de haber pasado por todo lo que pasó. Esto es en parte lo que considero quizás más importante sobre el caso de Natalia Di Gallo, un caso que marcó una gran parte de una época en la Argentina. Lamentablemente no existía la figura de femicidio y esta persona no va a tener cadena perpetua, va a volver a salir, su familia lo va a poder tener. Sin embargo, Natalia no está. Lamentablemente la causa de Natalia prescribió y las personas que realmente le quitaron la vida, más allá de que uno esté detenido, no es el que lo hizo, están en libertad. Estas causas, no sé qué piensan ustedes y me gustaría mucho saberlo, creo que no deberían de prescribir. Yo tenía entendido que cuando se le quita la vida a alguien no prescribe la causa, pero aparentemente parece que sí. O sea que si alguien se sabe esconder bien o sabe manejar las influencias, puede quedar pasándola bien. Gracias a todos los que me acompañaron en este caso, gracias a todos los que me acompañan siempre. Yo me voy a despedir, que vean algo lindo y nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Cuídense muchísimo.